Hola a todos, soy Diva Misteria. Hoy vamos a hablar de una persona con un poder supernatural que realmente existió en Japón, Shizuko Mifune y su trágica historia. Estoy segura de que muchos aficionados al cine de terror japonés conocen Ring, una de las películas más icónicas del género. Yo misma me incluyo entre los que quedaron aterrorizados por ella. Lo que quizá muchos no sepan, especialmente fuera de Japón, es que el personaje de Shizuko Yamamura, la madre de Sadako, se basa en una persona real, Shizuko Mifune. Y de ella vamos a hablar hoy. Shizuko Mifune nació en 1886, el año 19 de la era Meiji, en el distrito de Uto, en la prefectura de Kumamoto, lo que hoy es la ciudad de Uki. Desde que nació tenía problemas de audición en el oído derecho, pero era una niña especialmente sensible y con una gran profundidad emocional. Además, desde muy pequeña mostró una habilidad misteriosa. Podía encontrar con precisión objetos perdidos. La primera persona en darse cuenta de su extraordinario don fue Takeo Kiyohara, el marido de su hermana. Kiyohara dirigía una clínica y practicaba tratamientos alternativos basados en la hipnosis. Cuando Shizuko tenía 17 años, solía invitarla con frecuencia a su consulta y le repetía una sugestión hipnótica. Shizuko, puedes ver a través de las cosas. A simple vista parecía una frase sin más, pero en Shizuko tuvo un efecto inmediato. Bajo hipnosis, despertó su clarividencia y empezó a manifestar su habilidad. Desde entonces, comenzó a utilizar su don en la clínica de su cuñado Kiyohara, ayudándole en los diagnósticos gracias a su visión extrasensorial. No tardó en llamar la atención por su talento, recibió elogios de los pacientes y con el tiempo se convirtió en alguien en quien Kiyohara confiaba plenamente. A los 22 años, Shizuko se casó con un teniente de infantería del ejército. En teoría, podría considerarse un buen partido, pero poco después de la boda, su marido fue destinado a una guarnición en Kawachi, Osaka, lejos de su hogar. En realidad, Shizuko solo pudo vivir con su marido unas 3 semanas antes de que él se marchara. Tras su partida, tuvo que enfrentarse a una convivencia difícil con su suegra, que la despreciaba abiertamente. La anciana no confiaba en ella y la humillaba constantemente con comentarios como: «No puedo dejar la casa en manos de una mujer tan incompetente». Así, día tras día, Shizuko tuvo que soportar los desprecios de su suegra. Fue durante una de las visitas de su marido en un periodo de descanso cuando ocurrió el incidente. Aquel día, él estaba alterado porque había perdido un billete de 50 yenes. Lo buscó por todas partes, pero no conseguía encontrarlo. Al ver su angustia, Shizuko decidió hablar. «Debe de estar en el altar budista de la habitación de madre». Su marido, sorprendido, fue a comprobarlo. Y efectivamente, ahí estaba el billete. En circunstancias normales, Shizuko habría recibido un agradecimiento por su ayuda. Sin embargo, su clarividencia se convirtió en un arma de doble filo. En lugar de alegrarse, su suegra la acusó sin pruebas. Si sabía dónde estaba, es porque ella misma lo robó. Desde ese momento, la anciana fue aún más despiadada con ella y no dejó de atormentarla. Poco después, la pareja se divorció y ella regresó a la casa de su familia. Durante la guerra rusa-japonesa, un día, su cuñado Kiyohara le hizo una pregunta a Shizuko. Los soldados de la sexta división, con base en Kumamoto, están a bordo del Hitachi-maru. Sin dudarlo, Shizuko respondió con seguridad. Zaparon de Nagasaki, pero el barco sufrió una avería en el camino y tuvo que regresar. No están a bordo. 3 días después, se confirmó que su respuesta era totalmente acertada.
Esta sorprendente predicción generó un gran revuelo en su localidad y la clínica de Kiyohara empezó a llenarse de pacientes. Chizuko utilizaba su habilidad para ver a través del cuerpo y diagnosticar enfermedades, además de aplicar la imposición de manos como método de curación. Pronto, su fama traspasó los límites de la clínica y empezó a llamar la atención del público en general, consolidándose como una figura destacada por su don supernatural. Fue entonces cuando Mitsui Gome Kaisha, la empresa que más tarde evolucionaría en el actual grupo Mitsui, se interesó por las habilidades de Chizuko. Su principal interés eran las minas de carbón. En aquella época, el carbón era tan valioso que se le conocía como diamante negro, y descubrir una nueva mina podía significar una fortuna incalculable. Chizuko aceptó el encargo y gracias a su visión sobrenatural localizó con precisión la mina de Manda en Arago, prefectura de Kumamoto. Según se cuenta, recibió 20.000 yenes, una cifra que hoy equivaldría a unos 20 millones de yenes. Su increíble habilidad se hizo cada vez más famosa, despertando el interés del mundo académico. Figuras destacadas de la época, como el profesor Shinkichi Imamura, de la Facultad de Medicina de la Universidad Imperial de Kyoto, y el profesor Tomokichi Fukurai, del Departamento de Psicología de la Universidad Imperial de Tokio, comenzaron a investigar sus capacidades. Bajo la supervisión de estos dos académicos, Chizuko participó en numerosos experimentos científicos. Sin embargo, durante el transcurso de estas investigaciones, ocurrió un incidente que marcaría un antes y un después en su vida. En 1910, el año 43 de la era Meiji, tuvo lugar en Tokio el experimento público más importante en la historia de Chizuko Mifune. El evento fue organizado por los doctores Tomokichi Fukurai y Shinkichi Imamura, quienes llevaban tiempo investigando sus habilidades a través de numerosos experimentos. Entre el público se encontraban su padre Hidemasu Mifune y su cuñado Takeo Kiyohara, así como destacados académicos de la época y periodistas de los principales periódicos nacionales. El material utilizado en el experimento fue preparado por el Dr. Yamakawa, ex rector de la Universidad Imperial de Tokio. Se trataba de tubos de plomo aplanados, en cuyo interior había papeles sellados en ambos extremos con soldadura, lo que impedía ver su contenido desde fuera o abrirlos con las manos desnudas. En total, se prepararon 20 tubos sellados para la prueba. Cuando comenzó el experimento, uno de los tubos de plomo fue seleccionado al azar y entregado a Chizuko, quien debía describir su contenido usando su clarividencia. Tras unos instantes de concentración, Chizuko habló con seguridad. Dentro de este tubo hay 3 caracteres chinos: robar, círculo, disparar. Parecía que su habilidad había funcionado con éxito. Sin embargo, el Dr. Yamakawa notó que algo no cuadraba. Entre los 20 tubos de plomo que él mismo había preparado, ninguno contenía un papel con los 3 caracteres que Chizuko mencionó. Entonces, ¿de dónde había salido el tubo que ella utilizó? La respuesta fue sorprendente. Ese tubo era uno de los que el Dr. Fukurai le había entregado el día anterior para practicar. Chizuko sí había usado su clarividencia, pero había leído el contenido de un tubo de práctica en lugar de uno de los utilizados en el experimento real. Los periódicos no tardaron en reaccionar y comenzaron a publicar artículos con un tono cada vez más crítico y escéptico sobre su supuesto don. En una sola noche, Chizuko Mifune, quien hasta entonces había sido celebrada como una mujer con habilidades supernaturales, pasó de la fama al escarnio público, convirtiéndose en el blanco de duras críticas y desprecio. 4 meses después del experimento público, Chizuko Mifune se envenenó y murió a los 24 años, sin dejar ni una carta de despedida ni un testamento.
Las razones de su suicidio han sido objeto de muchas especulaciones. La versión más aceptada es que no pudo soportar la enorme presión y las feroces críticas de los medios y la sociedad, lo que la llevó a quitarse la vida. Sin embargo, en su pueblo, muchos creían que los verdaderos responsables de su tragedia fueron su padre y su cuñado, quienes solo la veían como una fuente de dinero y la explotaron sin escrúpulos hasta el final. Esta trágica historia sirvió de inspiración para la película Ring. En el filme, la madre de Sadako, Shizuko Yamamura, es descubierta por un profesor universitario en los años 50 y pronto gana notoriedad en los medios gracias a sus supuestos poderes sobrenaturales. Sin embargo, durante un experimento público, fracasa al intentar adivinar el número de un dado dentro de un recipiente de plomo. Humillada y rechazada por la sociedad, termina quitándose la vida. Ya sea Shizuko Yamamura en la ficción o Chizuko Mifune en la vida real, sus destinos siguieron un patrón inquietantemente similar: ser descubiertas, admiradas, luego cuestionadas, rechazadas y finalmente destruidas por la frialdad y la incredulidad de la sociedad. Al final, ¿realmente importaba si su habilidad era auténtica o no? Quizá esa pregunta ya no tenga sentido, porque su destino nunca estuvo realmente en sus manos.